Lloró junto al ataúd, solo bajo el pálido cielo matutino. Sin ceremonia, sin última llamada, solo silencio y la correa de un héroe aún cálida en sus manos. El mundo había seguido adelante, pero él no, hasta que un solo ladrido, no un recuerdo, no imaginado, real, agudo, vivo, cortó el aire como un susurro desde la tumba. Y en ese momento, todo cambió. Lo que siguió descubriría una traición, encendería la justicia y probaría que a veces los milagros de Dios caminan sobre cuatro patas. Si crees que el amor nunca muere realmente y que el coraje resuena más allá de la tumba, suscríbete ahora y comenta, amén. Si aún crees en las segundas oportunidades, Red Hollow, Colorado, mediados de enero. La tormenta había llegado desde el oeste como una marea de silencio, engullendo el pueblo montañoso en blanco. Los pinos se doblaban bajo el peso de ramas cargadas de escarcha, y la calle principal estaba desierta, salvo por la nieve que se arremolinaba y la luz parpadeante de las farolas. Bajo el cielo gris de la mañana, el cementerio yacía como un aliento congelado, sus lápidas asomando entre la nieve, como recuerdos que se negaban a permanecer enterrados. Logan Carter estaba solo frente a la tumba reciente, su uniforme azul oscuro medio oculto por la nieve que giraba. Tenía 36 años, de hombros anchos y una complexión atlética forjada por una década en las fuerzas del orden. Una cicatriz leve recorría el lado de su mandíbula, un recordatorio de un operativo contra pandillas que salió mal años atrás. Su cabello era negro azabache, ahora peinado hacia atrás por copos de nieve que se derretían, y sus ojos, grises como la tormenta sobre él, cargaban un dolor que no había parpadeado en días. Axel había sido más que un perro. Había sido un compañero, una constante, un espejo de las partes de Logan que nadie más podía alcanzar. El pastor alemán había estado con él durante 6 años, entrenado con precisión, con coraje en las venas y un ladrido que podía congelar a cualquier sospechoso en medio de un paso. Axel era el tipo de perro que no solo seguía órdenes, las anticipaba. A los 9 años, había ralentizado un poco, pero aún superaba a los novatos en instinto y lealtad. Ahora, esa lealtad estaba enterrada bajo un montículo de nieve y tierra. Logan apretaba la correa canina en su mano enguantada, el cuero desgastado por años de uso, el broche aún oliendo levemente al pelaje de Axel. Un pequeño grupo de oficiales estaba a una distancia respetuosa detrás de él, con los sombreros quitados, los ojos bajos. El alcalde del pueblo y el comisionado de policía no habían asistido. Excusas por la tormenta de nieve. O tal vez simplemente no sabían cómo enfrentar el tipo de silencio que Axel dejó atrás. Una mujer se adelantó silenciosamente, sus botas crujiendo en la nieve. Sarah Kinland, la única detective de tiempo completo del pueblo, se detuvo junto a Logan. Estaba en sus 40, alta y delgada, con el cabello rojo recogido en un moño práctico y un rostro curtido no por la edad, sino por la pérdida. Años atrás, había perdido a un hijo en un atentado con bomba en el extranjero. Desde entonces, se conducía con una especie de dignidad distante, amable pero intocable. Colocó una mano en el hombro de Logan sin hablar. No necesitaban palabras. El dolor hablaba lo suficientemente alto. Me salvó, Sarah, dijo Logan, con la voz quebrada. Una vez más. Solo entró allí y recibió el golpe, como si lo supiera. Ella asintió. Siempre lo supo. La tormenta comenzaba a intensificarse. Los copos caían como cenizas de un cielo que no quería soltar. Logan se arrodilló, apartando la nieve de la lápida. El granito aún estaba crudo, tallado apenas ayer. Axel, leal hasta el último aliento. Quería creer que había terminado como decían, que había sido rápido. Que el sospechoso, un traficante de bajo nivel llamado Curtis Vale, se había asustado y disparó a ciegas, que Axel había saltado entre la bala y Logan sin dudar. Que había sido limpio, pero no se sentía limpio. El cuerpo de Axel había sido encontrado demasiado lejos de donde estaba el sospechoso. Sus ojos, abiertos de par en par incluso en la muerte, se habían clavado en los de Logan como si intentara decir algo. Un mensaje no pronunciado, una advertencia. Luego estaba la herida. Pequeña, casi quirúrgica, no como el impacto habitual de un calibre 38. No cuadraba. Nada de eso cuadraba. Pero Logan había enterrado esas dudas junto con su compañero, hasta esa mañana. Metida bajo el parabrisas de su patrullero, sostenida por la nieve y la escobilla, había una carta, sin sello, sin nombre,
solo una hoja doblada con un mensaje escrito en tinta negra simple. Axel no murió como crees. Investiga más a fondo. Sin firma, sin explicación, solo esas palabras escalofriantes y una gota de algo más oscuro que la tinta manchada en el borde de la página. Sangre. Café. No lo sabía, pero algo se abrió en él. Ahora, mientras estaba de nuevo en la tumba, sintió que su estómago se retorcía como cuando un sospechoso mentía con demasiada suavidad. Detrás de él, el padre Whitlick leyó la oración final contra el viento. El sacerdote anciano, encorvado por la edad, tenía una voz suave pero firme. Había conocido a Axel, a menudo dándole sobras durante las visitas a la comisaría. Incluso ahora, su mano temblaba bajo el peso de la pérdida. Logan no escuchó la oración. Su atención seguía fija en la lápida. La correa se movió en su mano, un recuerdo fantasma. Axel tirando, alertando, ladrando. Pero ahora no había ladridos, solo viento. La nieve comenzó a caer con más fuerza, un murmullo blanco engullendo el cementerio. Uno de los oficiales jóvenes, un chico delgado de 20 años llamado Parker con pecas y el hábito nervioso de ajustar su cinturón, susurró: «Señor, la tormenta está empeorando. Deberíamos regresar pronto». Logan asintió sin mirar atrás. «Vayan, los sigo». Parker dudó, luego se retiró con los demás, sus botas crujiendo en la distancia. Sara permaneció un momento más. «¿Crees que hay algo mal?», dijo finalmente. «Sé que lo hay», respondió él. «Entonces no dejes de investigar». Se dio la vuelta, su figura desvaneciéndose en la nieve. Logan permaneció, mirando el montículo de tierra que ahora contenía 6 años de lealtad, valentía y conversaciones silenciosas. No sabía por dónde empezar, pero sabía una cosa con certeza. Axel no solo había muerto. Había muerto intentando decirle algo. Y ahora Logan escucharía, incluso si eso significaba desenterrar cada sombra en Red Hollow. La tormenta de nieve había amainado para la mañana, pero el frío permanecía como una herida que se negaba a cicatrizar. Logan Carter estaba sentado en su oficina en el departamento de policía de Red Hollow, con las luces apagadas, una taza de café negro sin tocar en su codo. La comisaría estaba inusualmente tranquila para un lunes, con la mayoría de los oficiales aún despejando los restos de la tormenta en carreteras y aceras. Afuera de su ventana, la escarcha se aferraba a los bordes del cristal como dedos desesperados. Logan no estaba enfocado en el mundo exterior. Sus ojos estaban en el informe frente a él, la autopsia de Axel. La había solicitado personalmente a la división forense del condado la noche anterior. Lo que recibió esa mañana estaba pulido. Demasiado pulido. Cada línea parecía limpia, como si alguien intentara no solo presentar hechos, sino vender una versión de la verdad. El informe indicaba que la causa de la muerte fue una sola herida de bala en el costado, consistente con fuego amigo o disparo de retorno del sospechoso, pero Logan recordaba claramente que no había sangre visible en la escena. El pelaje de Axel estaba limpio, el cuerpo extrañamente frío a pesar de la muerte reciente, y algo más estaba mal: la hora de la muerte. El informe la marcaba 1 hora antes de que la unidad siquiera llegara a la escena. Se recostó en su silla, la mandíbula apretada. Si mintieron sobre la hora, ¿qué más habían fabricado? Un golpe sonó en la puerta. No fuerte, solo un toque suave como si alguien no estuviera seguro de interrumpir. «Pasa», llamó Logan. La puerta se abrió para revelar a Dana Hall, la veterinaria local. Estaba en sus 30, de complexión compacta con piel bronceada y un paso decidido. Su cabello castaño estaba atado en una coleta simple, y llevaba jeans bajo su bata blanca con nieve aún derritiéndose en el dobladillo. Dana no era solo la veterinaria del pueblo. Era la doctora de Axel y una de las pocas personas en las que Logan confiaba fuera de la placa. «No esperaba verte aquí», dijo Logan, invitándola a entrar. Ella entró, sacudiendo la nieve de sus hombros. «No iba a venir, pero algo me ha estado molestando desde el examen final de Axel». Logan levantó una ceja. «¿Examen final?» «El escáner corporal que hice antes de que lo trasladaran a la funeraria, ¿recuerdas que pedí verlo?» «Lo recuerdo», dijo él, inclinándose hacia adelante ahora. «Tomé imágenes», continuó ella, sacando una memoria USB de su bolsillo. «No dije nada entonces porque, honestamente,
no sabía qué estaba viendo. Pero hay una herida punzante, muy pequeña, justo detrás de la pata delantera izquierda. No es una bala, no hay anillo de quemadura, no hay rastro de metal, casi como un sitio de inyección. Logan tomó la memoria lentamente. ¿Por qué no dijiste nada antes? La voz de Dana se tensó. Porque vi algo similar antes, hace 2 años. Otro K9 en Boulder murió en circunstancias misteriosas. La veterinaria que planteó preguntas sobre la causa de la muerte perdió su trabajo. No quería creer que este pueblo encubriría algo así. Pero ahora, dudó. Ahora pienso que alguien está borrando la verdad. Logan no habló. Abrió un cajón, sacó el disco duro de la cámara del patrullero y lo conectó a su computadora. La carpeta estaba vacía. Eso era lo que lo había estado carcomiendo desde la noche anterior. Todos los datos del día del operativo habían desaparecido. Pero había una entrada de registro fantasma. Un registro de que el vídeo había existido alguna vez y había sido borrado manualmente. No un fallo, no una corrupción. Alguien había entrado y eliminado el archivo. Abrió el libro de registros internos de la comisaría y revisó el historial de acceso. Aparecieron 2 nombres. Logan Carter y Carl Simmons. Carl, por supuesto. No había hablado mucho con Carl desde el día del operativo. Habían estado en la misma unidad, encargados de acercarse al lado este del molino abandonado. Carl había sido el primero en desenfundar, alegando que vio al sospechoso moverse detrás de un montón de cajas. Axel había surgido hacia adelante, ladrando frenéticamente, y luego caos, disparos, humo. Carl había afirmado que Axel quedó atrapado en el fuego cruzado. Eso fue lo último que Logan vio de su compañero antes de que todo se oscureciera. Carl Simmons era un hombre alto, corpulento, en sus 40, con un bigote que constantemente arreglaba y una sonrisa que rara vez llegaba a sus ojos. Siempre había sido más político que oficial, le gustaba estrechar manos, dar entrevistas a la prensa, ser la cara de la cooperación. Pero fuera de cámara, Carl tenía mal genio y un problema con la autoridad. Logan tocó el intercomunicador. Terry, ¿está Simmons de servicio hoy? La voz de Terry Malister, la despachadora de la comisaría, una mujer de 60 años sin paciencia para tonterías, llegó a través. Está enfermo, supuestamente. ¿Estuvo en el edificio ayer? Brevemente. ¿Solo dejó algo? ¿Por qué? Logan no respondió. Cerró el archivo de la autopsia, guardó la memoria USB de Dana en su bolsillo y se puso de pie. ¿Crees que fue deliberado?, preguntó Dana, en voz baja. No lo sé, dijo Logan. Pero lo voy a descubrir. Fuera de la oficina, la nieve había comenzado de nuevo. Suave, pero persistente. Dana caminó con él hacia la entrada. Sea lo que sea que estés a punto de desenterrar, Logan, ten cuidado. Si alguien está ocultando esto, no se detendrán en mentir. Logan esbozó una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Mentir es fácil de deshacer. Solo necesitas que la verdad hagas más ruido. Cuando ella se fue, Logan regresó a su patrullero, ya quitando la nieve del parabrisas. Pensó de nuevo en la carta metida allí el día anterior. Las palabras giraban como lobos en su cabeza. Axel no murió como crees. El bosque que rodeaba Red Hollow era antiguo, pinos y cedros viejos se inclinaban juntos en un dosel que amortiguaba el viento y el tiempo por igual. La nieve cubría el sendero, crujiendo bajo las botas de Logan Carter mientras seguía un camino apenas visible entre los árboles. Su aliento se condensaba en el aire frío, y el lejano crujido de las ramas sobre su cabeza le recordaba un tiempo diferente, una misión diferente. Hace 6 años, durante el entrenamiento inicial de Axel en el campo, habían tropezado con una cabaña abandonada en lo profundo de esta parte del bosque. Se había convertido en un lugar privado, un sitio al que Axel lo había llevado una vez sin orden, como si algo allí hablara con los instintos del perro. En ese momento, Logan lo había descartado, solo una choza derruida a millas del pueblo. Pero ahora, con el fantasma de la muerte de Axel aún fresco y las preguntas sin respuesta acumulándose, ese recuerdo había regresado con fuerza. Se movía con pasos deliberados, la mano descansando cerca de la funda en su cadera. No había patrullas aquí, ni señal de celular, solo agujas de pino, nieve y secretos.
Tras casi 30 minutos de caminata, el contorno de la cabaña apareció entre los árboles como un espectro emergiendo de la niebla. Se inclinaba ligeramente hacia un lado, le faltaban tejas, las ventanas estaban agrietadas, la puerta principal entreabierta. El lugar no había sido tocado en años, pero algo en el estómago de Logan se retorció. Fuera de la puerta, incrustadas débilmente en la nieve, había huellas de patas, grandes, profundas, recientes. No eran de Axel. Estas eran más anchas, más redondeadas, probablemente de una raza diferente. Y estaban solas. Sin huellas de botas a su lado, solo del animal. Logan se arrodilló junto a las huellas, pasando un guante suavemente sobre una. A juzgar por la profundidad, el perro era pesado. Adulto. Había estado aquí recientemente. Sus ojos barrieron el área hasta que se fijaron en algo medio enterrado en la nieve a unos pocos pies adelante. Nylon negro brillando bajo la escarcha. Se acercó y lo sacó, un collar de entrenamiento K9, del tipo emitido para perros de las fuerzas del orden. Pero este llevaba una placa de latón desgastada. Maven, Unidad 23. No era de Axel. Lo dio vuelta y notó una etiqueta de chip desvaída cosida en la tela. Lo guardó para un análisis posterior. Eso hacía 2K9, uno ahora muerto en circunstancias misteriosas. Uno perdido aquí afuera, o vivo. Dentro de la cabaña, el polvo se adhería a cada superficie como si el tiempo mismo se hubiera espesado. Las paredes tenían carteles desvaídos de regulaciones de caza de ciervos, y un espejo agrietado colgaba junto a una chimenea que no había visto fuego en años. Un enredo de mantas, sucias y desgarradas, yacía en la esquina. Logan se agachó junto a ellas. Había mechones de pelaje incrustados en la tela. Alguien o algo había estado durmiendo aquí. Y luego, tallado en la madera cerca del marco de la puerta, vio iniciales, no viejas y desgastadas, sino recientes. A.L. Debajo, una fecha, julio del 14. La mente de Logan recorrió los recuerdos, hojeando archivos mentales hasta que aterrizó en un caso sin resolver. Aiden Lori, de 6 años, desaparecido en un viaje de campamento con su padre cerca de Miller's Creek. Visto por última vez con una chaqueta roja, desaparecido sin dejar rastro. El caso se había enfriado a los 3 meses, pero Logan lo recordaba vívidamente porque Axel había formado parte de la búsqueda. El rastro del olor no había llevado a ninguna parte. Axel había actuado de manera extraña durante la búsqueda, escarbando en rocas y gruñendo suavemente hacia el bosque del norte. Logan había asumido que el niño se había ahogado o había sido llevado lejos. Nunca encontraron el cuerpo. 6 meses después, esas iniciales grabadas en la madera. ¿Podría Aiden seguir vivo? ¿Y qué tenía que ver un segundo K9 con él? Se giró al escuchar un gruñido bajo, instintivo, profundo, justo afuera de la puerta. La mano de Logan fue a su arma, pero se detuvo. A través del marco de madera agrietado, captó un destello de movimiento, pelaje, marrón dorado, desvaneciéndose en la línea de árboles. Un perro grande, probablemente el que hizo las huellas, pero no había agresión en el gruñido. Sonaba más como una advertencia. Salió rápidamente al exterior, la nieve crujiendo bajo sus pies. Los árboles permanecían inmóviles. Lo que sea que lo había estado observando se había ido. Exhaló y dio un paso atrás hacia la cabaña, escaneando la línea de árboles una última vez. De vuelta dentro, sacó su teléfono, aunque sabía que no habría señal. Usó la cámara para tomar fotos de las huellas, el collar, las iniciales. No estaba seguro de qué significaba esto aún, pero sentía que los hilos comenzaban a entrelazarse. En el camino de regreso, Logan dio vueltas al collar en su mano otra vez. Maven. Ese no era un perro con el que hubiera trabajado. Tal vez de otro departamento. Tal vez un perro descartado como Axel pudo haberlo sido. Últimamente, demasiados canes terminaban en silencio. Para cuando llegó a su patrullero, el crepúsculo se asentaba. El sol, lo poco que se veía a través de las nubes grises, se hundía detrás de las montañas, pintando la nieve con una luz lavanda magullada. Subió, encendió la calefacción y colocó el collar en el tablero. El siguiente paso, revisar los registros. Unidad 23, Maven. Ver si alguna vez habían sido asignados a Red Hollow.
ver si habían desaparecido. Y seguir el rastro de un niño cuyo nombre casi se había desvanecido con el tiempo. Pero antes de que arrancara hacia la carretera, Logan miró el collar una última vez. Su aliento se detuvo. Grabado bajo la placa de metal, casi invisible, había 3 letras talladas por algo pequeño y afilado. Aide. La noche cayó pesada sobre Red Hollow, una manta de silencio demasiado apretada. Logan Carter yacía en su cama, aunque descansar no era la palabra. Sus músculos dolían por la tensión, no por la fatiga. Su mente se negaba a la quietud, demasiado consumida por arañar fragmentos de recuerdos que no terminaban de aflorar. El collar de Maven, estaba en su mesita de noche como una reliquia de otra vida. Las iniciales talladas en la madera de la cabaña aún lo perseguían. A.L. Y ahora esa pequeña palabra escondida bajo la placa de latón. ¿Coincidencia? Ya no creía en ellas. El sueño lo encontró en fragmentos, y cuando lo hizo, no llegó como paz, sino como distorsión. Estaba de nuevo en el molino empapado de niebla la noche de la muerte de Axel. Los disparos resonaban, distantes, pero sofocados por el tiempo. Y luego Axel, su figura corriendo hacia la oscuridad. Su silueta estaba enmarcada en humo y luz. Y luego esos ojos penetrantes, casi humanos, se volvieron para mirar a Logan una última vez. En ellos no había miedo. Había desafío, urgencia, y luego una voz. La de su capitán crepitó por el comunicador. Carter, retrocede. Es una orden. ¿Por qué? Logan no lo había cuestionado entonces. No cuando todo se torció tan rápido. Pero en el sueño, el tono estaba mal. No protector, sino calculado, como si quisieran sacarlo del camino. Se despertó de golpe, el sudor perlando su frente a pesar del frío. El sueño no había sido solo un recuerdo. Había cambiado. Como si su mente, libre de distracciones, se hubiera dado permiso para recordar lo que había intentado olvidar. Se vistió rápidamente, se puso el abrigo y los guantes, y se dirigió a la oficina mucho antes del amanecer. La comisaría estaba oscura, salvo por una sola luz en la sala de registros. Logan la encendió y sacó los registros de comportamiento de Axel de los archivos de entrenamiento K9. La mayoría eran rutinarios, revisiones mensuales, notas de desempeño en el campo, certificaciones de mantenimiento. Pero luego algo destacó. Un informe marcado como confidencial, fechado 18 meses antes. No presentado por Logan, sino por Dana Hall. Lo abrió. Detallaba un incidente que involucraba a Axel y otro oficial, el oficial Brad Kellner, de unos 30 años, alto, con corte de pelo rubio, ancho como un Slinebacker, con una reputación de mal genio y rencores largos. Durante una simulación de entrenamiento en un almacén, Axel aparentemente había mordido a Kellner en la muñeca después de que el hombre lo golpeara durante un ejercicio de obediencia. El informe indicaba fuerza excesiva por parte de Kellner, y aunque Dan había señalado que la lesión fue menor, el informe psicológico marcó el encuentro como potencialmente desencadenante para el K9. Kellner fue suspendido por 3 semanas. Logan no había sabido por qué. Estaba de permiso en ese momento. Había sido enterrado en el papeleo, manejado en silencio. Pero había algo más adjunto, una nota de voz. Logan conectó sus auriculares y la reprodujo. Un minuto de silencio, luego una serie de ladridos agudos, ligeramente distorsionados por el equipo de grabación. El tono era irregular, no agresivo, sino con un patrón, repetitivo. Una pausa, luego otra vez, 4 ladridos cortos, una pausa, 2 ladridos, otra pausa, 3. La voz de Dana siguió, suave y escéptica. El ritmo casi parece intencional. No es normal. Lo estoy registrando por si se repite. Logan lo reprodujo una y otra vez. No era aleatorio. Axel había estado intentando decir algo, no solo por instinto, como si conociera un código que nadie más podía leer. Más tarde esa mañana, Logan encontró a Dana en su clínica justo fuera del pueblo. El edificio blanco estaba silencioso bajo el sol naciente, la bandera estadounidense al frente rígida en la brisa. Dana, con un suéter grueso bajo su bata, lo recibió en el mostrador, con las mangas subidas hasta los codos, revelando un tatuaje desvaído de la silueta de un pastor en su antebrazo. No esperaba visitas, dijo con una sonrisa cansada,
especialmente no a alguien con ojos atormentados. Logan fue directo al grano. Tú presentaste el informe sobre Kellner, ¿por qué no me lo dijiste? Dana dudó, luego suspiró. Quise hacerlo, pero después de eso hubo consecuencias. Él comenzó a vigilarme. Nada directo, pero hacía comentarios, aparecía en lugares sin ser invitado. Luego alguien en la administración sugirió que reconsiderara presentar quejas de comportamientos sensibles si quería mantener mi contrato con el condado. No quería hacer enemigos. Logan asintió lentamente. ¿Volvió a trabajar con Canes? No oficialmente, pero sé que estaba en la lista para ser reasignado. Había un segundo perro siendo preparado para el servicio en campo. No lo logró. Logan frunció el ceño. ¿Te refieres a Maven? Sus ojos se agudizaron. ¿Cómo sabes ese nombre? Encontré su collar. Dana se quedó en silencio, luego caminó hacia un gabinete cercano, lo abrió y sacó un archivo manila que puso en el mostrador. No incluí esto en los registros oficiales, admitió, porque no habría importado. Esto es de un chequeo de bienestar que hice a un perro callejero visto cerca de la cresta sur hace 2 noches. Pastor alemán grande, pelaje desaliñado, cojeando. No pude atraparlo. Pero vi lo suficiente para saber que no era salvaje. Llevaba un collar roto, cicatriz en la oreja izquierda. ¿Oreja izquierda?, preguntó Logan. Como si alguien hubiera intentado cortar un chip de identificación, dijo Dana sombríamente. Y falló. Una pausa pesada colgaba entre ellos. ¿Dónde lo viste por última vez? Entre el sendero de Hayward y Timber Hollow, cerca de la antigua cantera. Me observó unos minutos, luego corrió. Logan asintió. Maven está vivo. Tal vez con el chico. Dana se inclinó más cerca. Sea lo que sea que esté pasando aquí, Logan, no comenzó con Axel, y no va a parar a menos que lo enfrentemos. No habló, pero el peso en su pecho cambió. Menos confusión, más fuego. Esa noche, Logan estaba solo en la comisaría, con auriculares puestos, reproduciendo los ladridos grabados de Axel una y otra vez, garabateando el patrón en un papel. Un código, tal vez un grito de ayuda, tal vez una pista. Todo lo que sabía con certeza era esto: en algún lugar entre la memoria y la traición, Axel había intentado dejar un mensaje. Ahora Logan finalmente comenzaba a escucharlo. El cementerio estaba en el borde oeste de Red Hollow, donde los pinos crecían densos y la niebla parecía aferrarse más de lo debido. En la quinta noche desde el entierro de Axel, Logan Carter estaba una vez más bajo las ramas torcidas y las piedras cubiertas de escarcha, su aliento condensándose contra el aire frío. Estaba solo, vestido de negro, con capucha, guantes puestos, y el corazón latiendo más fuerte que en cualquier vigilancia de su carrera. Había esperado hasta después de la medianoche, después de que las patrullas de seguridad pasaran y las luces de la carretera se atenuaran. No estaba orgulloso de lo que estaba a punto de hacer, pero el orgullo ya no era un factor. Los informes oficiales le habían fallado. Alguien había mentido, y las respuestas estaban a 6 pies bajo la tierra frente a él. La tumba era un rectángulo poco profundo de tierra compacta, aún suelta por la reciente nevada. Logan se movió rápidamente, usando una pequeña pala para levantar la tierra con precisión silenciosa. Cada tintineo de metal contra roca resonaba como culpa. El ataúd, un féretro estándar para K9 policial, apareció a la vista tras media hora de excavación. Hizo una pausa, el corazón atrapado en su garganta, luego desatornilló la tapa. Axel yacía como lo recordaba, aún sereno, su pelaje oscuro contra la tela blanca del interior. Pero cuando Logan examinó el pecho, no encontró señales de una herida de bala. Ni cicatriz, ni quemadura, ni hueso fracturado. En cambio, justo sobre la pata delantera, un moretón circular con un agujero del tamaño de una aguja en su centro. Logan se inclinó más cerca. Una marca de aguja. Cerró los ojos, el dolor y la furia rugiendo a través de él como tormentas gemelas. Axel no había recibido un disparo. Había sido inyectado, silenciado. Volvió a sellar el ataúd suavemente y reemplazó la tierra, borrando su presencia con el cuidado de alguien que entierra más que un cuerpo. Estaba enterrando una mentira. Una hora después, Logan rodeó el terreno del cementerio hacia la parte trasera, donde estaba el cobertizo de mantenimiento.
Detrás de él, más allá de las malezas crecidas y las cercas oxidadas, se encontraba la entrada a un pozo de piedra colapsado, sellado hacía mucho en los registros del pueblo. Pero Logan recordaba a Axel arañando cerca de allí una vez, mucho antes de que el perro muriera. En ese entonces pensó que no era nada. Ahora sabía que no. Con esfuerzo, apartó la tapa de piedra y apuntó su linterna hacia abajo. Una escalera atornillada al lado del pozo desaparecía en la oscuridad. Descendió lentamente, el aire denso y frío como el aliento de una tumba. En el fondo, el túnel se abrió a la vista, paredes de piedra alineadas con soportes de madera podridos. Había sido parte de un antiguo eje de acceso minero, olvidado desde hacía mucho. Avanzó, 10 pies, 20. El aire olía a moho, polvo y desinfectante. Dobló una esquina y lo vio. Un corredor de jaulas, medio oxidadas, ahora sin puertas, pero inconfundiblemente usadas para contener perros. Correas rotas, tazones vacíos, marcas de garras en el concreto, y más adelante, cajas con manuales de entrenamiento K9 obsoletos apilados cerca, etiquetados con números de unidad de ciudades que no reconoció. Uno decía, propiedad de Apex Tactical Solutions. Se congeló. Ese nombre, lo había oído antes. Una firma de seguridad privada que recientemente había ganado contratos en varios condados de Colorado. Pero, ¿qué querían con canes descartados? Tomó un libro de registros medio enterrado bajo papeles. Dentro había registros, nombres de perros, unidades, códigos de comportamiento. Algunos estaban tachados. Algunos tenían notas como redirigido, no conforme, o peor, terminado. No era solo entrenamiento. Era una purga. De repente, un sonido detrás de él, un golpe suave. Giró, arma en alto, linterna cortando el túnel. Silencio. Luego otro sonido. Pasos de patas. Emergiendo de las sombras estaba un pastor alemán grande, pelaje grueso, ligeramente enmarañado. Su oreja izquierda tenía una cicatriz irregular, la misma que Dana había descrito. El perro no ladró. No gruñó. Solo miró, alerta, pero calmado. Maven, susurró Logan. Bajó lentamente su arma. Los ojos del perro se dirigieron al silbato enganchado en el chaleco de Logan. Sin pensarlo, Logan dio un silbido agudo. El perro se enderezó al instante, la cola baja, las orejas hacia adelante. La misma postura que Axel tomaba durante los ejercicios de alerta máxima. Luego Maven avanzó, no cargando, sino rodeando lentamente a Logan, olfateando sus botas, luego sentándose, vigilante. Logan se arrodilló y ofreció su mano. Maven se inclinó, olió, luego presionó su cabeza brevemente contra la palma de Logan. Era una prueba, y Logan la había pasado. De vuelta en la superficie, Dana esperaba cerca de su camioneta al borde de la carretera Timber Hollow. Su linterna barrió los árboles hasta que Logan apareció, con Maven trotando silenciosamente a su lado como un fantasma renacido. ¿Te siguió?, preguntó ella, con los ojos muy abiertos. No, me encontró, dijo Logan. Dana se agachó para encontrar los ojos de Maven. El perro no se inmutó, solo olió su mano antes de volver a mirar a Logan. Reaccionó al silbato igual que Axel, dijo ella. Mismos comandos, mismas respuestas. Creo que era uno de ellos. Uno de los redirigidos, respondió Logan. Pero escapó. Dana miró hacia el bosque. ¿Qué clase de lugar hace eso a animales como él? El tipo que no espera que sobrevivan, dijo Logan. Cargaron a Maven en la parte trasera de la camioneta de Dana, envuelto en una manta. Su respiración era constante ahora, más relajada. Mientras Dana se alejaba para revisar a Maven en su clínica, Logan se quedó junto a la carretera, los ojos escaneando la línea de árboles. Lo que había descubierto bajo el cementerio no era solo un lugar de contención. Era un sistema, un programa diseñado para borrar, reescribir y reutilizar. Pero Maven había recordado, y ahora también Logan. Carl Simmons estaba solo en el reservado al fondo del Mill Creek Diner, removiendo crema en su café con giros lentos y deliberados. Era temprano en la noche y el lugar estaba mayormente vacío, salvo por una camarera reabasteciendo paquetes de azúcar y una pareja mayor compartiendo en silencio un pedazo de pastel de durazno.
La chaqueta del uniforme de Carl colgaba en el respaldo del reservado, dejando al descubierto una camiseta gris lisa estirada sobre su pecho ancho. Todavía tenía esa sonrisa juvenil de político, tensa en los bordes, ensayada, hecha para las cámaras, pero sus ojos siempre lo delataban. Agudo, vigilante, como si constantemente estuviera calculando si una conversación valía su tiempo. Logan Carter entró, la campana sobre la puerta sonando suavemente. Su abrigo aún olía ligeramente a la tierra que había removido de la tumba de Axel apenas unas noches antes. Vio a Carl levantar la vista, dudar por un segundo, luego asentir como si este encuentro fuera solo otra charla entre viejos colegas. Logan, dijo Carl, señalando el asiento frente a él. No esperaba verte aquí después de horas. No planeaba hablar aquí, respondió Logan, deslizándose en el reservado. Pero pensé que te daría la cortesía de hacer esto en público. Carl se recostó, los brazos extendidos sobre el respaldo del reservado. ¿Hacer qué exactamente? Para con el teatro, dijo Logan. Ambos sabemos de qué se trata esto. La boca de Carl se torció, casi una sonrisa, pero no del todo. Pareces tenso, ¿algo te molesta? Acabo de venir del túnel detrás del cementerio. Encontré jaulas, etiquetas, un libro de registros, perros que desaparecieron o fueron descartados del servicio. Uno de ellos tenía tu firma en su formulario de salida. Un can llamado Maven. La compostura de Carl se quebró por solo un segundo, apenas un parpadeo, pero Logan lo notó. No tengo idea de lo que estás hablando, dijo Carl. Esos archivos fueron manejados por la administración del departamento. Déjalo, espetó Logan. Fuiste el último en acceder a las imágenes de la cámara del patrullero de Axel. Borraste el registro de la noche del operativo, y mentiste sobre lo que le pasó. Carl dejó caer la cuchara en su taza con un tintineo. Has estado investigando, ¿verdad? Logan no respondió. Se inclinó hacia adelante, la voz baja. ¿Axel te mordió, por eso lo odiabas? La mandíbula de Carl se tensó. Me atacó durante un ejercicio de control. Te detuvo de lastimar a un perro novato, dijo Logan. Ahora lo recuerdo. Estabas furioso por no haber sido elegido como manejador de K9. Lo descargaste en un cachorro. Y Axel intervino. Carl se inclinó más cerca, la voz endureciéndose. No entiendes lo que realmente está pasando. Esos perros, son activos, ¿crees que a la ciudad le importa qué pasa con ellos una vez que se retiran o son descartados? Apex ofreció una solución. Mejor que sacrificarlos. Vendiste sus archivos, sus protocolos de entrenamiento, sus comportamientos. Sabías lo que Apex estaba haciendo, gruñó Logan. Querían obediencia. Eso es todo, se encogió de hombros Carl. Algunos de esos perros eran demasiado impredecibles. Otros podían ser reentrenados. Axel era un problema. Las manos de Logan se apretaron en puños bajo la mesa. Lo sabía, continuó Carl. Empezó a reaccionar raro cada vez que estaba cerca. Gruñía. No obedecía. Iba a ser marcado como comprometido. Te lo advertí, ¿recuerdas? No escuchaste. Logan lo miró con incredulidad. Lo mandaste matar. Carl se recostó, imperturbable. ¿Crees que eres el primero que se preocupó más por el perro que por el trabajo? Axel era una responsabilidad. Entonces, ¿por qué falsificar la autopsia?, presionó Logan. ¿Por qué encubrirlo si era protocolo? El silencio de Carl habló más alto que cualquier respuesta. Luego sonrió. Frío. Definitivo. Porque no todos estaban de acuerdo. El sheriff Dane intentó detenerlo. Levantó una bandera roja sobre el contrato con Apex. 3 días después, se retiró temprano. Y ahora, nadie cuestiona las adquisiciones. Ni siquiera tú. Hasta ahora. El aliento de Logan se congeló. Dane, el sheriff, un hombre de integridad, se había retirado inesperadamente semanas antes de la muerte de Axel. Logan nunca lo había cuestionado, pero ahora veía el patrón. Nos vendiste, susurró Logan. Carl se puso de pie, tomando su chaqueta del reservado.
No tienes pruebas, solo suposiciones. Y vas a sonar como loco sin evidencia sólida. Buena suerte, Logan. Mientras Carl salía por la puerta, Logan permaneció sentado, la mandíbula tan apretada que dolía. La campana sonó de nuevo cuando la puerta se cerró tras el traidor. Desde un reservado en una esquina lejana, alguien se levantó, una presencia silenciosa que había pasado desapercibida hasta ahora. Sarah Kinlan. Se acercó lentamente, con su abrigo de trinchera salpicado de nieve. Su cabello castaño estaba más suelto de lo habitual, mechones enmarcando su rostro severo y lleno de líneas. Miró a Logan con ojos que habían visto demasiado, pero aún ardían con un fuego silencioso. No quería interrumpir, dijo, su voz suave pero firme. Pensé que sacarías más si él creía que estaba a salvo. Logan exhaló. ¿Cuánto tiempo estuviste escuchando? Suficiente, dijo ella. Lo haremos encajar, pero necesitaremos a Dana y ese libro de registros. Logan asintió. Y a Maven. Sarah levantó una ceja. El perro fantasma. No es un fantasma, recuerda. Igual que Axel. Sarah hizo una pausa, luego dijo en voz baja, yo también. El aire de la mañana aún tenía el filo del invierno, aunque la nieve finalmente dejaba paso a parches de tierra descongelada. La clínica de Dana Hall estaba bañada en luz dorada, su porche crujiendo suavemente mientras el viento pasaba sobre su marco de madera. Logan Carter estaba en los escalones, sosteniendo una correa que se sentía demasiado familiar, demasiado pesada. Al otro extremo, sentado con calma, estaba el perro al que ahora llamaba Echo. Echo había pasado los últimos días bajo el cuidado de Dana, sanando, comiendo y recordando lentamente. No era igual a Axel. Su pelaje era más oscuro, más áspero en textura, y su figura un poco más alta. Su oreja izquierda tenía una cicatriz irregular, una marca permanente de la vida de la que había escapado. Pero eran los ojos, esos ojos ámbar, agudos con consciencia y dolor, los que detenían a Logan en seco. No solo observaban, juzgaban, calculaban, escuchaban como si hubieran visto más de lo que un perro debería. Dana salió detrás de él, con una taza de té en las manos. Llevaba una camisa de franela desvaída bajo un chaleco acolchado, y su trenza estaba apretada y práctica. Sus botas estaban embarradas de las rondas matutinas con sus otros rescates, y se conducía con la quietud constante de alguien acostumbrado a reparar cosas rotas sin esperar agradecimientos. Es más receptivo contigo que con cualquier otra persona, dijo, observando a Echo sentado con alerta tranquila. No ha gruñido ni una vez desde que empezaste a usar las señales manuales. Logan asintió lentamente. Las conoce. No perfectamente, pero suficiente. No está adivinando. Está recordando. Memoria muscular. Algo más profundo. Dana miró al perro. ¿Ya decidiste? Logan bajó la vista a la correa. Su nombre es Echo. Ella sonrió suavemente. No es un reemplazo, ¿verdad? No, un legado. Más tarde ese día, Logan llevó a Echo a caminar por el cementerio de Red Hollow. La nieve se había derretido en parches de barro pálido y hierba quebradiza. Pasaron por la tumba de Axel, y Logan se detuvo. No habló, solo apoyó su mano en la piedra por un momento. Echo se quedó quieto, con las orejas levantadas, la mirada fija, no en la tumba, sino en algo detrás de ella. Comenzó a caminar, no a correr, solo a un paso lento y deliberado, como siguiendo un olor que no venía del suelo. Logan lo siguió mientras Echo se dirigía hacia la cerca del oeste del cementerio, donde un grupo de pinos se agrupaba como centinelas. Uno en particular era más alto que los demás, sus raíces expuestas por años de escorrentía y erosión. Echo se acercó al árbol viejo, olfateando alrededor de su base. Luego, de repente, comenzó a cavar, golpes agudos y medidos con sus patas delanteras, no frenéticos, sino decididos. Logan se adelantó justo cuando un trozo de plástico oscuro asomó entre la tierra. Se arrodilló, apartando el suelo, y sacó una memoria USB desgastada por el clima, envuelta en plástico frágil. La miró por un largo momento. «Tú me trajiste aquí», susurró. De vuelta en la comisaría, Logan conectó la memoria a un terminal seguro en la sala de evidencias. La carpeta contenía un solo archivo de audio. Presionó reproducir.
La grabación comenzó con un leve zumbido, seguido de dos voces, una de ellas inconfundiblemente de Carl Simmons. La otra, desconocida, masculina, cortante y profesional. Está empezando a mostrar signos de resistencia, dijo Carl. Gruñe durante las reuniones, no sigue los protocolos de redirección de Apex. Es demasiado leal a Carter, dijo el segundo hombre. Te advertimos. Una lealtad así es peligrosa. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Carl, su voz fría. Una pausa. Administra la solución discretamente. Haz que parezca un fallo en el campo. No queremos otra situación como la de Kellner. El clip terminó. Logan se recostó en su silla, el corazón latiendo con fuerza. Esto no era especulación. Era una confesión. Metió la memoria en una bolsa de pruebas, la etiquetó y la colocó junto a los documentos antiguos de Apex, las fotos del túnel y el collar marcado con Maven. La cadena se estaba apretando ahora. Las piezas ya no estaban dispersas, solo esperaban ser ordenadas en algo irrefutable. Esa noche, Logan se sentó y escribió el informe él mismo. Sin adornos, solo hechos, ordenados cronológicamente, respaldados por imágenes y grabaciones. Incluía la muerte de Axel, las imágenes borradas, el túnel escondido bajo el cementerio, la recuperación de Maven y ahora la prueba de audio de que Apex había ordenado deliberadamente la muerte de un compañero K9 considerado no conforme. Encriptó el informe y lo envió directamente a la División de Asuntos Internos de la Fuerza de Tareas de Servicios Animales del FBI. Era una posibilidad remota, pero si al menos una persona en el buró tenía conciencia, podría ser suficiente. Afuera, la primera nieve en días comenzó a caer de nuevo, fina y silenciosa. Logan estaba en el patio de entrenamiento de la comisaría, con Echo sentado frente a él bajo las luces de los reflectores. Logan levantó una mano. Abajo, dijo. Echo obedeció de inmediato. Ojos. Echo se fijó en él, firme y quieto. Logan metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la placa K9 vieja de Axel, doblada en los bordes, pero aún brillando débilmente bajo la luz fría. La enganchó suavemente al nuevo collar de Echo, junto a la placa con el nombre que Dana había grabado horas antes. No lo estás reemplazando, dijo Logan en voz baja. Pero llevas lo que él dejó atrás. Echo no se movió, solo observó. La misma postura, el mismo silencio, el mismo corazón. Los escalones del juzgado de Red Hollow estaban silenciosos en el silencio dorado de la mañana temprano. Sobre ellos, las banderas ondeaban suavemente en la brisa fría, y todo el pueblo parecía contener el aliento. Logan Carter permanecía inmóvil, con el abrigo abrochado hasta el cuello. El frío olvidado bajo el peso de este momento. Carl Simmons, alguna vez su colega, alguna vez su amigo, era conducido esposado, los hombros caídos, la mandíbula tensa, los ojos vacíos. No se resistió. No habló. Los agentes del FBI que habían irrumpido en las últimas 2 semanas habían desentrañado toda la red corrupta. Apex Tactical Solutions quedó expuesta, sus contratos terminados, sus operaciones desmanteladas. Los archivos federales ahora llevaban el paquete de pruebas de Logan como exhibición a informes falsificados, imágenes borradas, túneles secretos, conversaciones codificadas y una vieja memoria USB desenterrada de las raíces de un pino por un perro que nunca se rindió. Sarah Kinland estaba junto a Logan, su abrigo tan oscuro como su expresión, el cabello rojo suelto en el viento. Había trabajado como una sombra, entrevistando, conectando puntos, asegurándose de que nada de esto pudiera ser enterrado. Su voz, cuando habló, era suave pero segura. Lo logramos. No, respondió Logan, observando la puerta de la camioneta cerrarse tras Carl. Ellos lo hicieron. Miró al perro a su lado. Echo estaba erguido, alerta, su placa recién enganchada a su collar. En sus ojos ámbar ardía el mismo fuego inquebrantable que una vez vivió en los de Axel, el mismo instinto, la misma promesa. Más tarde esa mañana, el pueblo se reunió bajo los cielos abiertos al borde de Timber Hollow, donde se acababa de completar el nuevo parque. Lo que alguna vez fue un enredo de campos de entrenamiento olvidados ahora era el vigía de Axel, un memorial y un comienzo. La piedra de dedicación se alzaba alta, grabada con la silueta de Axel corriendo sobre la inscripción, para aquellos que protegieron incluso cuando nadie más creía. La alcaldesa Elaine Cross,
de ojos agudos y digna en su abrigo gris pizarra, se dirigió a los habitantes reunidos con reverencia. Este parque honra no solo a un valiente K9, sino a todos los que sirven con una lealtad que el mundo a menudo olvida. Se volvió hacia la primera fila. Y hoy damos la bienvenida a un nuevo protector a nuestras filas. Dana Hall, de pie discretamente entre la multitud, se sonrojó de sorpresa cuando la alcaldesa la llamó al frente. Por su cuidado inquebrantable de nuestros oficiales de 4 patas, y por su papel en exponer la injusticia, la doctora Dana Hall es nombrada asesora veterinaria de la unidad canina de Red Hollow. Aplausos modestos pero sinceros siguieron. Dana inclinó la cabeza ligeramente, su trenza rozando su hombro. Por ellos, dijo suavemente. No por mí. Luego, Logan subió al podio, con Echo a su lado. No necesitaba un discurso. En cambio, enganchó una nueva placa plateada al collar de Echo, Unidad 214, grabada esa misma mañana. No estás reemplazando a Axel, susurró. Lo estás llevando adelante. La multitud comenzaba a dispersarse cuando Echo de repente se tensó. Su cabeza se giró hacia la línea de árboles más allá del camino del memorial. Una oreja se inclinó, la nariz en alto. Logan lo sintió de inmediato, la tensión en la correa, la alerta, el enfoque. ¿Qué pasa, pequeño? Pero Echo no esperó órdenes. Corrió hacia el bosque del oeste, zigzagueando entre pinos y maleza cubierta de nieve. Logan corrió tras él, con el corazón en la garganta. Sara y Dana lo siguieron sin dudar. Echo llegó a una cabaña de caza medio derrumbada, cubierta de enredaderas y musgo. En su base, comenzó a cavar, no como un perro persiguiendo un olor, sino con una fuerza intencional y furiosa. Logan se arrodilló a su lado, arrancando la tierra congelada hasta que apareció una trampilla de madera bajo los escombros. Estaba cerrada con candado, pero la madera estaba podrida. Con una patada sólida, Logan la rompió y se congeló. Dentro había una cámara de concreto pequeña, apenas de 6 pies de ancho, húmeda y oscura. Acurrucado en la esquina estaba un niño, sucio, pálido, con los brazos alrededor de las rodillas. Sus labios estaban agrietados, sus ojos rojos, pero respiraba. Dana cayó de rodillas. Los signos vitales son débiles, pero está vivo. Dios mío, está vivo. Sara acercó su linterna. El niño parpadeó contra la luz, luego, en el más leve susurro, dijo, ¿se fue, el hombre de los guantes? La voz de Logan se quebró. ¿Cuál es tu nombre, pequeño? El niño lo miró, vacilante. Adán, dijo. Adán Lori. Dana jadeó. ¿Logan? Ese es el niño. El de hace 6 meses. Una oleada de comprensión golpeó a Logan como una ola. Las iniciales en la pared de la cabaña, el collar, el túnel, el libro de registros. Apex no solo había tomado perros. Había tomado testigos. Aiden había visto algo, y lo habían mantenido en silencio. Pero Echo recordaba. Había sido retenido cerca, entrenado en la misma oscuridad, y ahora había regresado para terminar lo que Axel comenzó. Logan envolvió a Aiden en su abrigo. El niño no se resistió. Simplemente miró a Echo y susurró, ¿volviste? Estabas en mi sueño. Esa noche, mientras el sol se hundía bajo los árboles, Logan estaba de nuevo bajo el memorial de Axel. Echo se sentó a su lado, la cabeza descansando suavemente contra su rodilla. Detrás de ellos, Sara coordinaba declaraciones con el FBI. Dana estaba con Aiden, envuelto en mantas y bebiendo cacao traído por la propia alcaldesa. El niño sanaría. El pueblo recordaría. Y el legado de Axel, ahora vivo en un perro llamado Echo, nunca se desvanecería. A veces, lo que perdemos no se va realmente. A veces, Dios permite que una puerta se cierre para que otra se abra, a través de un ladrido en la oscuridad, una huella en la nieve o un susurro de un niño que ha sido encontrado. Axel puede estar ido, pero a través de Echo, siguió protegiendo. Y a través de Logan, se hizo justicia. Esta no es solo la historia de un oficial de policía y un perro. Es una historia de fe, de escuchar las señales silenciosas a nuestro alrededor, de confiar en que incluso en el invierno más frío, Dios nunca deja de obrar. Y tal vez, solo tal vez, los milagros aún caminan entre nosotros.
A veces sobre 2 pies, a veces sobre 4. Si esta historia tocó tu corazón, que sea un recordatorio. Nunca dejes de creer que la sanación es posible, que la justicia es real y que el amor no termina en la tumba. Si crees que los animales tienen alma, que ningún niño debería ser olvidado y que Dios envía ayuda en su propio tiempo, escribe amén en los comentarios. Oremos juntos por cada K9 aún en servicio, cada oficial en busca de la verdad y cada alma perdida aún esperando ser encontrada. Comenta abajo. Comparte esta historia con alguien que aún crea en los milagros. Suscríbete al canal para más historias reales de coraje, amor y redención. Y que Dios te bendiga, desde donde sea que estés viendo.